¿Estamos los tres en la entrevista? Estamos nosotros tres. Perfecto. Bueno, ¿arrancamos? Ya está. Pato, antes que nada, gracias por estar acá. Como te contábamos hace un ratito, nos pidieron entrevistar a alguien que tenga mucha experiencia en cargos gerenciales, en directorios y demás. Y pensamos en vos, te escribimos, me dijiste que sí. En un Y acá minuto. estamos. Pero no me vengan todos los de San Andrés ahora, lo único que les pido, ¿eh? Nunca nadie nos respondió tan rápido un mensaje. Por favor, les pido. La idea es charlar unos 20 minutitos sobre liderazgo, toma de decisiones y cómo cambiaron las organizaciones durante estos años. Perfecto. Y bueno, qué se aprende en el camino. Para arrancar, ¿cómo describirías hoy tu rol? Sabemos que, bueno, has transitado muchísimo, pero ¿cómo empieza una semana siendo Pato Jackson? Bueno, tengo muchos sombreros ahora, ¿no? Tengo uno que es el de los directorios. Estoy en 8 directorios en empresas en México, Paraguay y Argentina. Y tuve también en Estados Unidos, que ese es un rol bien de estrategia de largo plazo. ¿Sí? El board lo que hace es participa de reuniones de directorio, que son en algunos casos mensuales, en otras trimestrales, depende de la empresa, y ahí lo que ves más es el largo plazo de la compañía, ¿sí? O sea, ves los resultados y ves para adelante. Digamos, el rol del Board Advisor es como pinchar un poco al management y a los dueños para ver si están yendo al lado correcto. Sí, ese es mi rol, de eso laburo. Pero hace 2 años empecé a hacer contenido, donde empecé a generar cada vez más contenido sobre el mundo del trabajo, por eso me conocen. Y ahí tengo un equipo, o sea, somos 7 personas, tengo una pyme, porque hago contenido para marcas, voy a dar charlas en todos lados. Ahora, por ejemplo, me invitaron para dar una charla en Puerto Rico, o sea, viajo estuve en el Vaticano, en un montón de lugares. Y bueno, y ahí hago lo que hace cualquier influencer, que es hacer contenido sobre tu temática. Yo trato de que tenga que ver con el mundo del trabajo y con volver a inspirarlos a ustedes que les guste laburar, que me cuesta un poquito, pero bueno, es por ahí. Ese es mi rol. Además, escribí un libro, bueno, hago un montón de cosas. Cuando fuiste gerente tenés operaciones y juegos grandes a cargo. Hoy Sí. sabemos que tu rol cambió y queremos saber cómo cambia la forma de trabajar de uno cuando se pasa de dar a pasar a asesorar en una empresa. A mí me encanta ejecutar, ¿eh? De hecho, ahora también estoy ejecutando. No es que dejé de ejecutar, lo que pasa es que ejecuto otras cosas. Vengo de una reunión ahora con mi equipo. Es otro tipo de ejecución, ¿no? Pero cuando yo ejecutaba con equipos muy grandes, básicamente tenés que tener buenos líderes para poder delegar. Tu rol es contratar a las personas correctas y motivarlas y mostrarles para dónde vamos. Y bueno, básicamente eso es lo que hacía, ¿no? Yo he tenido equipos muy grandes, 2000 personas, o sea, equipos muy, muy grandes. Entonces, la realidad es que es eso, ¿no? Vos cuando sos gerente general o CEO, vos lo que tenés que asegurarte es tener a las personas correctas en tu equipo que puedan ejecutar, porque vos no podés ejecutar el mínimo detalle, vos no podés estar entregando un producto y además, no sé, lanzando la estrategia regional, no se puede. Entonces creo que es por ahí el objetivo. Y después lo que tiene, yo siempre digo que esto para mí es como un electrocardiograma, ¿no? Vos estás acá arriba como soy, y de repente en un momento vieron que hace pip y bajás y volvés a subir. Bueno, ese bajar es muy importante porque vos lo que tenés que ver es entender el negocio. Y entender el negocio es subirte al camión a entregar productos, es estar en tu tienda atendiendo también algún día al cliente, hablando con el picker que prepara el producto. O sea, nosotros siempre tenemos que entender, en algún momento tocar el negocio y no solo verlo desde los números o de las estadísticas, sino que tenemos que entender qué está pasando con nuestro cliente y con los distintos tipos de clientes. Nosotros tenemos clientes internos y externos, ¿no? Tenemos, o sea, el cliente que nos compra, pero también el cliente interno que son nuestros empleados o nuestros proveedores o lo que sea. Entonces, creo que es muy importante estar en la estrategia, tener buenos equipos y después cada tanto bajar bien abajo para entender qué está pasando. Claro, o sea, para Para que poder, no te cuentan la película, claro, la vivas vos. para poder llegar a esos puestos también hay que saber de operaciones, pero eso no, como que estás viendo la película muy bien de Operaciones de marketing, de comercial, de finanza, de legal, de todo. Vos cuando todo. llegas a gerente general, en general, tienes que saber un poquito de cada cosa. Ya no sos especialista, sino que sos un generalista. Cuanto más arriba de la organización estás, más generalista te convertís. ¿Y cómo lográs identificar a esos líderes que vos tenés en tu equipo para trabajar con vos? Y yo me fijo mucho en las ganas, en la energía, en los niveles de... O sea, para mí las habilidades blandas siempre fueron muy importantes, ahora están como muy de moda, pero para mí la empatía, la escucha activa, el liderazgo, la ética, son todas cosas que vos detectás en una entrevista y obvio elegís personas. En general uno elige lo que van a hacer ustedes cuando empiecen a liderar, van a elegir gente que es igual a ustedes. Van a agarrar el amigo de rugby, el amigo del colegio, ¿no? De hecho, este grupo no sé si fueron al colegio juntos, pero digo no.
Pero digo, en general uno elige gente que se parece a uno. Después con el tiempo te das cuenta que los mejores equipos son los equipos diferentes, donde vos tomás gente de distintas edades, género distinto, religiones distintas, clases sociales distintas. ¿Por qué? Porque la mirada si no es siempre igual. Si nosotros somos iguales, un problema lo vamos a ver desde la misma perspectiva. Entonces, yo aprendí que tengo que armar equipos bien diferentes para poder aportar valor también. ¿Viste El Diablo, viste la moda 2? Sí, lo vi el viernes, así que justo me calzó justo, dale. Cayó como anillo al dedo. Sí, Bueno, nosotros estábamos el otro día charlando un poco de la película y de cómo la versión del 2006 y la del 2026 es bien diferente. muestra cómo cambia también ese rol de Miranda como jefe de Runway y cómo va cambiando un poco la manera que tenía de referirse a sus empleados, de trabajar con la gente. Igual no lo cambió del todo. No lo cambió del todo y como que no quería cambiarlo, pero que como que un poco el mundo del trabajo lo iba llevando a eso y como si no se acostumbraba a lo que estaba pasando y a cómo estaba cambiando el mundo, se quedaba atrás. Sí, iba a tener denuncias, se iba a quedar atrás, pero también hay una parte que me encanta de la peli, que es cuando ella demuestra, o sea, le delega el speech a su mano derecha de toda la vida, lo importante que fue ese momento. O sea, ese momento es un momento que ella tendría que haber hecho 30 años antes. Lo hizo tarde, para mi gusto, pero ese momento es algo que delegar es un rol, es una función que uno cuando tiene seguridad y elige buenas personas, es fácil de hacer. A ella claramente le costaba un montón delegar eso. Y esa parte de la película me parece espectacular. Pero bueno, y después hay partes donde tiene una persona al lado que le dice, ojo lo que decís, ojo lo que decís. Bueno, eso debería no pasar, ¿no? Tener como no sé, un policía al lado diciéndote, ojo que eso no lo puede decir, ¿no? Volviendo ahora al tema de los puestos de trabajo, Sí. usar un poco qué características ves primero en los CVs y cuáles directamente hacen cortartes. Primero, hoy los CV los miran los filtros ATS, no lo ven las personas, pero los filtros lo que buscan es, se aseguran de que las personas tengan las características mínimas que vos necesitas para ese puesto. Si vos estás buscando a alguien que sepa hacer análisis de datos, tienen que usar análisis, no sé, o sea, vos querés un profesional universitario, tenés que ser, son características básicas, que hable inglés, tiene que hablar inglés, punto. Yo lo que me fijo es la coherencia del CV. O sea, por ejemplo, una persona que cambia cada 2 minutos de trabajo, a mi generación le hace mucho ruido, a la de ustedes no tanto, pero a la mía sí. ¿Por qué? Porque vos tenés que explicar por qué cambias tanto de laburo. Cuando vos cambias mucho de laburo significa o que no te adaptaste o que sos malo, porque te están rajando cada 2 minutos. Entonces, alguna explicación tiene que tener, ¿no? Obvio que a mí también me han rajado y también me he ido de laburo, yo sé que no tengo un problema con eso, pero sí hay que explicar el por qué. O sea, tiene que haber una historia ahí. No, me fui para ganar más. Ok, una vez. A la segunda, me fui porque quería un desafío más grande. Perfecto. A la tercera, me fui porque mi jefe era un boludo. Ok, perdón. Crick, se pone pip. Pero hay que explicar eso, ¿sí? Y yo creo que también la elección de las empresas es importante en algún punto. ¿Por qué te fuiste de tal empresa a tal empresa? ¿Qué te dio esta empresa o este puesto diferente? Yo me centro mucho en eso, en la explicación, digamos, ¿no? Pues obviamente cuando entrevistás ves un montón de cosas. La entrevista es todo. Algo que me parece muy importante en la entrevista o durante el proceso de selección es algo que yo siempre digo que hay que ser memorable. Porque ustedes piensen que la persona que entrevista a mucha gente por día. Ustedes cuando vayan a su primera entrevista, esa persona entrevistó 5 antes y va a entrevistar 10 después que ustedes. Entonces hay algo que tiene que pasar en esa entrevista que es como, ¿vieron cuando salen con alguien que de repente hay algo que vos decís, es por acá, ¿no? Esa luz, esa estrés? Un sentimiento. Es un sentimiento. Entonces vos tenés que generar esa empatía o ese sentimiento. Hay gente que lo hace porque es gracioso, hay gente que lo hace porque dice algo que te vuela la cabeza, hay gente que lo hace porque te hace muy buenas preguntas. Pero es muy importante que sean memorables en la entrevista porque, de nuevo, la persona que entrevista le da lo mismo a quien toma. O sea, esto es algo que es importante. Para nosotros es re importante. Vamos a una entrevista y decimos, es como un examen, ¿no? Es como, y para la persona que está entrevistando, lo que está buscando es el mejor candidato, obviamente, pero también se tiene que acordar ustedes. Y eso es muy importante. Bien, pasando a la siguiente pregunta. Sabemos que liderar siempre fue difícil. Hoy es re difícil. Hoy en día se suman muchas cosas, rotaciones altas de las personas, como vos decías, generaciones distintas, conviviendo, trabajo remoto, no puedes ver a las personas. Sabiendo esto, ¿cuál te parece que es el desafío más concreto que un líder tiene hoy en día? Primero, ¿sabemos por qué pasa esto? No solo pasa por todo eso lo que dijiste. Primero pasa porque somos 4 generaciones trabajando bajo el mismo techo que somos muy diferentes. Claro. O sea, la motivación de ustedes es muy diferente a la mía y ni hablar a la de mi viejo, que todavía sigue trabajando con 80 años, ¿sí? O sea, son muy diferentes. Las formas de liderar son diferentes, la forma de comunicarnos,
la forma de motivar al otro son diferentes. Entonces, primero tenemos que entender que tenemos que convivir, porque no existen las empresas solo de jóvenes o las de todos los grandes, o la sociedad, porque Sí. también somos parte de una sociedad, un ecosistema. Ustedes en la universidad tienen docentes de 70 años y docentes de 40, no sé. Entonces, hay que aprender a convivir con todo. Lo segundo que creo que es muy desafiante es porque ustedes son una generación donde tienen la mecha muy corta, lo voy a decir así. Pero digo, tienen la mecha muy corta, y esa mecha corta está bueno, porque se valorizan a ustedes mismos, pero para el que está del otro lado es muy difícil, porque digo, tengo que tener cuidado como no se los digo, tengo que tener cuidado que no se me desmotiven, tengo que tener cuidado de que estén contentos, tengo que tener... Entonces a los líderes les genera mucha presión eso, porque dicen, antes era fácil, te pegaban 3 gritos y chau, la verdad, estaba mal, muy mal. Pero antes te decían, listo, es así, vos, dale, toma, agarra esto y léelo solito, dale. El diablo viste a la moda. Exacto, exacto, ahí en la película se ve claro. Antes era, taca así, y ahora es como, no, ¿entendés? Entonces, para el líder eso es muy complejo. Y para ustedes, si no encuentran un líder que les gusta, nos vamos, ¿no? O sea, chau, cambiamos, rotamos. Entonces, eso es costoso, muy costoso para las empresas. La rotación es muy costosa. Tomar a alguien, capacitarlo y después que a los 6 meses se vaya es muy costoso. Entonces digo, el desafío es enorme para las organizaciones porque además, antes la gente iba a una empresa y decía, listo, vas a trabajar toda la vida acá, ¿no? Entonces te prometían el reloj de oro, digo siempre yo, que ustedes ni usan. ¿Quién usa el reloj? Ninguno, ¿no? No, ninguno. Listo, perfecto. No prometan más eso. O sea, les prometían eso y les prometían que ibas a estar 30 años y que eso. Y ustedes, yo los miro y les digo 30 años y les agarra como taquicardia, como me muero. O sea, yo no voy a trabajar 30 años en ningún lado. No sé si voy a tener pareja 30, no sé, no, si voy a vivir en esta ciudad 30 años. Entonces, creo que eso es algo que tiene, ese speech tiene que cambiar de las empresas. Tiene que entender que ustedes van a estar un tiempo mientras les sirva a ustedes y mientras les sirva a la empresa. El tema es que la empresa va a tratar de que sea lo más largo posible, ustedes van a tratar de que sea lo más corto, pero lo que no puede pasar es lo que decíamos al principio, ustedes no pueden rotar cada 6 meses, porque eso para la empresa es lapidario, digamos, ¿no? Es muy malo. Sumando un poco a esto, una pregunta que me quedó. Estas personas que tienen mecha corta, esta generación, ¿cómo hacen los líderes para poder motivarlas y hacer que vayan para adelante? Primero tiene mucha escucha activa, entender qué les está pasando, porque son una generación que necesitan que los escuchen. Lo segundo es definir un plan para cada uno. Ustedes 4 tienen planes diferentes. Alguno quiere emprender, el otro quiere, no sé, trabajar en una corpo, el otro en este momento quiere viajar por el mundo. Cada uno tiene un plan, pero vos lo que tenés que hacer es un plan para cada persona. Okay. Por eso no existen más los planes de carrera. Antes vos estabas 3 años, eras junior, después semi-senior, después senior. Y vos ya lo sabías, vos entrabas al libro y decías, si hago bien las cosas, en 3 años va a pasar. Ustedes esos 3 años ahora más vale que te den muchos proyectitos cortitos en el camino, que te motive de distintas formas para que llegues a los 3 años. Porque si no te vas a ir antes. Entonces creo que el desafío es ese, ¿qué hago en ese tiempo? Que no, hay gente que lo que quiere es ir al laburo y que nadie lo joda, hay gente que quiere estar desafiado, hay gente que quiere aprender, cada uno tiene alguna motivación. Yo te quería preguntar un poco de esta parte de liderar y la constante toma de decisiones a la hora del estar liderando, pero Sí. un poco más de la parte humana, de que a veces hay que tomar decisiones que son buenísimas y comunicamos y estamos todos felices, y hay decisiones que cuestan un poco más tomarlas y ni hablar comunicarlas. Vos Sí. como líder, ¿cómo transitas por ahí cuando a vos te toca tomar una decisión que sabes que no es la más óptima o que sabes que hay mucha gente de la empresa que va a tener dificultades? Primero, si vos tenés una comunicación clara, constante, cuando tenés que tomar malas decisiones también es más fácil. Te doy un ejemplo. Yo tuve que cerrar una empresa y despedir a todos. La peor decisión, la más difícil que tuve que tomar. No la tomé yo, ni siquiera, yo era número 1 de la compañía, pero los accionistas decidieron desinvertir, chao, cierran. Te lo avisan una semana antes, vos tenés que ejecutar. Si vos llegás a ese momento con una mala comunicación con tu equipo, sin información clara, sin saber cómo le está yendo la compañía, los matás. En cambio, si ellos saben que vos estás haciendo lo mejor, estás negociando lo mejor para ellos, que vos también te vas, porque digo, vos tampoco que vos te quedás con laburo y ellos se van a la casa, y sos muy transparente, ese momento es mucho más fácil. No significa que sea más lindo, porque es feo para todos, pero es más fácil, es más transparente. Entonces, para mí, la comunicación debe ser muy transparente y hay que compartir mucha data. Las empresas chiquitas, sobre todo, están muy acostumbradas a no compartir información. No comparten rentabilidad, no comparten estrategia, no comparten... Todo es como miedo que me saquen... Y la realidad es que si vos tenés mucha comunicación fluida con tu equipo, primero te ayudan a lograr los resultados. Entonces, si vos te va mal en la empresa y vos estás ahí, ¿vos qué haces? Si te va mal y lo sabes, te vas a preocupar, te vas a ocupar de que pase algo. Si nadie te dice nada, no sé, gasto mucho más porque si total creo que le está yendo bien a la compañía. Bueno, eso pasa en todos los aspectos. Por eso digo que la comunicación es algo que es cada vez más relevante. Ahora, en un directorio, siendo esto de las tomas de decisiones importantes,
¿Cómo se construye este proceso? Desde que se arranca hasta que se termina, ¿es lineal? ¿Hay ciertos pasos para seguir? O... Depende del directorio. Hay directorios que son formales, que lo necesitan cuando vos cotizás en bolsa, tenés que tener un directorio formal, que incluso son como auditores que avalan los balances y todo eso, y después están los board advisors, que es lo que hago yo, que son reuniones pautadas donde se define una temática. En general se ven el estado de resultados o los resultados del último Q, por ejemplo, de la compañía, y ahí discutís como los próximos pasos, ¿no? Hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, discutís temas en profundidad. Lo que tiene bueno el board es que están los dueños de la compañía, que a veces son los accionistas, a veces son los dueños directos, después está el management, o sea, el CEO, el CFO, todo, y después están los board. En general el board tiene gente como yo, con canas, chicos, que ya lo hicieron muchas veces. Entonces vos ya te equivocaste muchas veces. Bueno, la cagaste muchas veces, entonces decís, bueno, mirá, este número no me cierra porque por acá hay algún quilombo, y eso lo ves, y esa mirada que tenés de haberte equivocado muchas veces evita que la compañía se equivoque. Pero básicamente es eso, mirás el largo plazo, la estrategia, sos el que sos el que hace las preguntas difíciles, ¿sí? Che, ¿pensaron en esto? ¿Por qué no me está pasando tal cosa? Y eso es súper interesante. Y cuando vos vas viendo como que hay muchos conflictos internos en los equipos, que es parte de lo que por ahí toca analizar, no por ahí cuando estás en un directorio, pero sí cuando estás por ahí en un proceso un poco más gerencial. ¿Cómo ayudás cuando ves que está ese conflicto y que no se está pudiendo resolver? Primero tienen que tratar de resolver a las personas. O sea, si vos ves un conflicto y le decís, Juan, Pedro, vayan a caminar, den la vuelta a manzana y resuelvan. O sea, la gente tiene que, porque muchos conflictos, la mayoría son porque no se habla. Digo, volvemos al tema uno, que es la comunicación. Si no, después tenés que interceder, te tenés que sentar con los dos en la mesa y decir, a ver, ¿qué como en el colegio, chicos? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando acá? Y después, si hay una persona que no logra, la tenés que sacar. O sea, la puedes cambiar de área o la tenés que sacar de la compañía. O sea, hay una frase que es, contrata lento, despide rápido. Que en general se hace al revés. En general las empresas contratan rápido porque, che, tengo un quilombo, se me fue el contador, contrato rápido. Las pymes contratan por amistad o por confianza, que es el peor error del mundo, no contratan por capacidad, eso le pasa a todas las pymes. Y las empresas grandes contratan por capacidad, por lo general. Y los startups también. Y después no despiden. ¿Por qué? Porque tengo un costo laboral, porque tengo que capacitar uno nuevo, porque este ya conoce. Pero a mí me tocó despedir muchas veces en mi vida. La vez que despedís y lo haces bien y es una persona que no corresponde, o sea, que está haciendo mal su laburo, la organización se da vueltas. O sea, la organización respira, el grupo, porque también es como la manzana podrida. Vos tenés una manzana que no funciona, o sea, eso el equipo, que hay uno que es el típico, el tirabomba, el que no avanza, el que todo el día chusmerío, esa persona no te aporta nada. Entonces tenés que tomar la decisión de sacarlo. Y hablando un poco de inteligencia artificial y cómo funcionamos nosotros, que somos las nuevas generaciones dentro del trabajo. Usan todo el día. Y de que Tienen todas en el celular. un poco ya dependientes tal vez. Sí. ¿Qué cambio a vos te preocupa un poco en cómo va a impactar eso en el funcionamiento de las organizaciones? ¿Y cuál, al revés, sentís y decís como esto está buenísimo? Me preocupa mucho ustedes cuando salgan al mercado laboral. Eso me preocupa un montón porque todas las cosas que ustedes van a hacer los primeros años de carrera lo hace la IA. Ahora acabo de volver a Estados Unidos y estuve en Google y en Amazon. Todos los entry level desaparecieron. No sé qué van a hacer, no sé cómo, o sea, se lo digo sinceramente. Por eso para mí es tan importante eso, que busquen laburo mientras estudia. Yo sé que es muy difícil, pero el que se recibe sin trabajar es muy difícil que consiga laburo, porque la gente lo que te está buscando quiere ver que vos puedas pensar, resolver problemas. Y no es estudiar de memoria algo o resolver una cuenta matemática que cada vez más lo va a resolver la IA, ¿sí? Lo que tenemos que aprender es a resolver la calle. Por eso es tan importante para mí empezar a laburar, aunque sea una pasantía de verano, hagan un work and travel, no importa qué, y no importa qué hacen. Lo importante es que empiecen a trabajar porque siento que eso es lo que más me preocupa. Por otro lado, siento que hay muchos procesos manuales que hacíamos que no tiene ningún sentido que hagamos. Eso es costo para las organizaciones y errores, porque una cosa es hacer un Excel a mano y otra cosa es que haya algo que haga el Excel, digamos, ¿no? O cualquier proceso en la compañía. Entonces creo que vamos a acelerar muchas cosas y también algo que me preocupa mucho es el pensamiento, ¿no? Que la gente deje de pensar. O sea, nos cuesta mucho pensar, sentarnos a resolver un conflicto y yo creo que las universidades como ustedes tienen que pushar mucho para que ustedes sigan pensando, ¿no? Esto, resolver, cómo contacto a alguien, cómo le escribo, cómo hago para que pase algo,
cómo preparo algo. Obviamente que la IA te puede ayudar a hacer las preguntas, pero al final los que tienen que estar acá haciendo las preguntas son ustedes. Bien. Siguiente pregunta. ¿Qué indicadores sentís que hoy en día siguen las empresas comparados a los de 10 años? O sea, ¿qué resultados, qué indicadores? Hoy en la Argentina tenemos que mirar rentabilidad. O sea, nosotros tenemos que reaprender a hacer negocios. Lo que sus papás hicieron durante 30 años, este año no lo están haciendo así. ¿Por qué? Porque vivíamos de la inflación, de poca mercadería, entonces lo que teníamos lo vendíamos al precio que queríamos, y cuando teníamos un problema en gastos, le metíamos pricing y con eso, chavo. ¿Sí? Y pasaba. Y pasaba. Eso es lo que hicimos 30 años. Bien, mal, en época más. Ahora tenemos que trabajar, competir, de verdad, contra el mundo, porque digo, este producto que yo hacía acá ya no es competitivo. Ahora hay un chinito que lo hace más barato. Listo. Tenemos que competir. Lo segundo que tenemos que hacer es, se abrió el mercado, entonces también tenemos que no solo competir con productos, sino competir con servicios, porque también tengo que entregar rápido, tengo que tener un buen local, tengo que hacer un montón de cosas. Y lo más importante es, estamos en un mercado más recesivo, entonces un mercado, ¿no? De alguna forma, donde la gente tiene menos guita. Entonces, el producto es muy importante, pero sobre todo creo que el servicio. Yo creo que algo que nosotros no hacíamos bien en Argentina era servicio. Nosotros teníamos, el que tenía producto vendía, punto. O sea, ponía el precio que quería y vendía. Hoy lo que tenemos que trabajar es mucho la experiencia de compra. ¿Sí? Porque esta taza hay miles que hacen una taza, o este café. ¿Por qué estamos acá en este lugar? No sé, porque es luminoso, porque nos atienden bien, podemos estacionar el auto, no sé. Hay cosas que pasan acá por lo que estamos en este café y no estamos en otro lado. Entonces creo que eso es lo que tenemos que aprender. ¿Cómo hacemos que la experiencia de compra sea buena para que nos compren y nos vuelvan a comprar? Sí. Y otra cosa que creo que hacemos hoy diferente o deberíamos hacer diferente es analizar mucho más la data de los clientes. Antes era todo medio, ¿no? Guitarra y hoy tenemos todo, o sea, hoy tenemos todos los datos de los clientes, ¿no? A través de e-commerce, pero también si queremos a través de los clientes físicos. Entonces creo que hay mucho más para analizar al cliente y para generar más valor. Bueno, cuando eras gerente general, ¿cuánto del día se te pasaba planificando y cuánto resolviendo los problemas del día a día? Yo le dedicaba más del 50% del tiempo a la gente. No resolvía ni nada, planificaba. Le dedicaba tiempo a mi reporte directo para que ellos resuelvan, planifiquen y hagan todo el resto. Tienes una parte política también cuando sos gerente general, que es parte de, no sé, de los medios, de, no sé, de ir a reuniones con clientes. Hay una parte que tenés que hacer de gestión, pero en general me ocupaba mucho tiempo de mi equipo. Para mí eso es lo más importante. Ese es el rol del CEO, del O sea, 50%. mínimo. O sea, tenía reuniones individuales con todos mis reportes directos, mucho feedback, mucho coaching. Pues, de nuevo, vos no podés hacer operaciones, logística, comercial, marketing, recursos humanos, todo, no podés, finanzas, y no sabés de todos los temas. O sea, vos cuando llegas a gerente general no sabés de todo, sabés un poquito de cada tema. Pero vos no sos especialista en finanzas y recursos humanos y publicidad. Entonces, lo que yo intentaba era, primero, que ellos estén bien y que tengan buenos equipos, pero también, obviamente, tenés que ocupar de la estrategia y del largo plazo, pero también el número uno de la compañía también tiene a alguien a quien le reporta. O a los dueños, o a los accionistas, o tenés uno regional, o al cliente. Hay alguien que decide que te está yendo bien o mal. Ok. Bien. Y algo que nos da curiosidad. Curiosidad. ¿Qué se gana y qué se pierde cuando uno deja de ser parte del equipo y empieza a ser quien lo dirige? Vos cuando estás en el día a día, en la gestión, vos, tu tarea tiene el principio y el fin de tu tarea depende de vos. O sea, tengo que hacer esta tasa, lo hago de la mejor manera. Cuando vos estás liderando, haces que los otros lo hagan. Entonces vos, tu rol es motivarlos, inspirarlos, comunicarte, etcétera. Pero vos ya no completás un Excel, no haces un PowerPoint, no, ¿sí? Entonces la diferencia es tu rol cambia totalmente. Y de hecho hay algo que es importante que sepan, es que no todos son buenos para las dos cosas. Hay gente que es muy buena gestionando y después cuando los pones los haces liderar es malísimo. Porque no está preparado, porque no le dan feedback, por lo que sea, pero no todos pueden liderar bien equipos. Muchas veces pasa en los equipos comerciales. Sentías al mejor vendedor como líder, lo mataste, porque aparte tiene que ver con sus intereses. Hay vendedores que les encanta comerse la cancha y vender un montón, y de repente les decís, bueno, ahora no vendes más, sentate a ver que los otros venden, y el pibe te mira como diciendo, me quiero matar. ¿Sí? O sea, no todos servimos para todo. Sí, hay algo que creo que la gente te suele preguntar mucho son consejos. Sí.
Muchos. Muchísimos. Y Sí, nosotros, y no sé por qué me creen, pero bueno, está bueno. y nosotros te queríamos preguntar un poco al revés. Dale. ¿Qué consejo tal vez diste mucho, dabas hace 10 años, que hoy ya no lo das más? Qué buena pregunta. Bueno, algo que me preguntan todos es si me recibo en la universidad voy a conseguir laburo. Hace 20 años te hubiese dicho que sí, hoy no lo sé. No lo sé. Durísimo, bueno, no me miren así, pero es así, durísimo. Lo que yo sí creo, que la universidad no te forma solo por lo técnico, sino te forma para otras cosas. Esto, ¿no? O sea, networking, trabajar en equipo. Hay un montón de cosas que no puedes aprender mirando en YouTube un video o con ChatGPT. Entonces, yo sigo creyendo que la universidad es muy necesaria. Hay muchas estadísticas en el mundo que demuestran que si querés trabajar en forma de relación de dependencia, la probabilidad es mucho más alta que alguien que no estudió, ¿sí? Pero para emprender no sé si es tan necesario. Esa es la gran discusión que hay en este momento. Hay chicos que le va muy bien y dejaron la carrera o nunca fueron a la universidad. Entonces, eso es mi primer cosa que por lo menos cuestionaría. Lo que sí creo que cada vez es más importante y que no era tan importante hace 20 años era las habilidades blandas. Hace 20 años vos eres ingeniero y te conseguías laburo. Puedes ser malísimo líder, malísimo comunicando, no resolvías un conflicto de nada. Pero eras ingeniero. Pero es ingeniero. Entrabas, después por ahí te quedabas sacando fotocopias, no sé, pero digo, pero la realidad es que no necesitabas ninguna habilidad para entrar. Hoy creo que las habilidades blandas son lo que buscan en las entrevistas, entonces prepárense para eso porque creo que es muy importante. Y después, nuestra última pregunta, que también viene en consejo, pero no un consejo para nosotros, sino desde toda tu experiencia, ¿qué consejo vos le darías a esa Pato que estaba empezando su carrera y en el mundo laboral? Mira, yo trabajé 30 años en las empresas y fui muy feliz, pero puedes ganar mucho más guita siendo independiente que trabajando en relación de dependencia, esa es la verdad. O sea, ¿por qué? Porque sky is the limit, ¿no? O sea, vos te definís hasta dónde querés llegar. No todo el mundo puede emprender. Eso le diría a Pato. Hay gente que... Yo pensé que no podía emprender y la verdad que hoy te puedo decir que sí puedo emprender. Pensé que no lo iba a poder hacer nunca, que yo necesitaba el apellido corporativo y el sueldo a fin de mes. Y la verdad que pude demostrar a mí misma que mientras creo puedo crear 1000 negocios y 1000 cosas. Todos los días se me ocurre algo nuevo. Pero la realidad es que eso, que por ahí si lo tuviera que hacer de nuevo, emprendería antes. Por otro lado, creo que me va bien hoy por todo lo que hice, ¿no? Es como muy difícil ir para atrás y decir, che, esto no lo hagas y después no se da esa oportunidad. Por eso creo que está bueno como ir transitando lo que a uno le gusta y en el momento que no te gusta más tenés que cambiar. Eso sí, tomen decisiones a tiempo. No, yo tengo una curva que siempre cuento, que tengo una curva de 3 años. El primer año aprendo, el segundo año me estabilizo, el tercero me aburro. Este es mi tercer año de redes. Puede ser que desaparezca, chicos, no se asusten. La pero... última entrevista de Pato. Claro, mañana no te vas. No, pero en serio. Entonces yo cuando esa curva la tuve todas las empresas. Entonces yo lo que hacía era, cuando estaba en la planicie, digamos, yo salía a buscar el nuevo desafío. No esperaba caer. Era o me iba de la compañía o iba y me gestionaba con mi jefe y le decía, che, necesito que me des un país nuevo, un negocio nuevo, un algo nuevo. De hecho, si mira mi LinkedIn, yo enseguida, al año, ya estaba con otra cosa nueva. ¿Ves? Incluso en las mismas organizaciones. Entonces eso es muy importante porque uno tiene que conocer su curva. Que la de ustedes es más cortita, ya lo sabemos todos, pero ¿cuál es ese momento? ¿Qué hago en ese momento? No quedarme, no, me tengo que ir, tengo que renunciar a todo. A veces es buscar una oportunidad dentro de la misma organización. Sí. ¿Y sentís que esta llama de emprender dentro o fuera de la organización es algo con lo que ya se nace o también se puede ir a aprender? A veces aprende, pero yo soy hormigas en el traste. O sea, yo me despierto a las 3 de la mañana con ideas, así. Y hago tuc, me despierto y digo, póngase un celular al lado de la mesa de luz o algo para anotar. Y se me ocurren cosas y después me voy a dormir. Y, o sea, pero así fui siempre, en las empresas también. O sea, era una intrapreneur, no era una... Sí. Digo, yo creo que también llegué a Gerente General porque soy una persona que realmente siempre doy el 120%. Yo, o sea, estoy acá con ustedes, estoy concentrada en esto, me gusta lo que estoy haciendo, no es que vengo y lo hago esto, lo hago. No, lo hago y lo hago bien y me voy contenta con lo que hice. Y creo que eso es en todos los aspectos de la vida. Estamos, creo. Te queremos agradecer por esta entrevista. A Leo y Un Juan. 10, A un Leo y 10. Juan. O sea, si no se sacan un 10, escúchame, si no se sacan un 10, estamos en el horno. Y esto ver con Grisecito. Juan, que vos nos dijiste que querías una buena entrevista. Acá está la buena entrevista.
Los Eh, otros no me aparezcan ahora todos, yo les aviso, es exclusiva. Es la exclusiva de este año. exclusiva así. Gracias. Gracias a vos. Saludos a todos en San Andrés.